Desde el auditorio de la Iglesia Casa de Paz, presentamos Una Palabra al Corazón. Hoy, el pastor Jesús Armando Herrera nos comparte el tema ¿Qué dice la Biblia sobre los profetas y los apóstoles? Bienvenidos. Dios le bendiga. Qué bueno verlo en la casa del Señor, amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Quiero que vaya conmigo, por favor. Y vamos a hablar de un tema bien complicado, espinoso, pero pues que toca hablar. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Cuando usted lo tenga, me puede decir amén. Segunda de Timoteo queda después de primera. Es para que se oriente, le doy un dato bien profundo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Lo tiene? Mire lo que dice la Biblia. ¿Cuántos trajeron Biblia? Estamos en una clase en la universidad, estábamos viendo profetas. Le cuento esto antes de entrar a la lectura. Y el profesor nos dice, lean la escritura. Me dice, Jesús, lea la Biblia. Yo saqué el celular para leerle, me dice, no, lea la Biblia. Entonces le dije, no la traje. O sea, la tengo en el celular. ¿Qué versión quiere? Le tengo muchas versiones. Y me dice, no. Le dice a otra persona, lea la Biblia. Lea la Biblia. Todos llevaban iPads, celulares, portátiles. Y nos dice, estos pastores, estos estudiosos de la Biblia nos dice, parecen más ingenieros de sistema que biblistas. Dice, ¿ustedes a qué vienen a estudiar Biblia si ni siquiera la cargan? Entonces, como él es protestante, o sea, él es cristiano, me dice a mí, y algunos ni siquiera parecen pastores. Yo le dije, no importa, en mi iglesia sí la uso así. Entonces es importante que usted la cargue. Yo le comentaba a mi esposa y le decía, nos dijo, ni siquiera parecen biblistas, parecen más ingenieros de sistemas que biblistas. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Así que espero que haya traído su Biblia. Estamos en una campaña de traiga la Biblia física, comenzando por mí. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Lo tiene? Quiero que mire conmigo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén y amén. Señor, hoy nos acercamos a tu palabra de la manera más respetuosa. Te pedimos que nos hables por ella, que tu palabra nos direccione, que tu palabra nos guíe, que tu palabra nos instruya, que tu palabra nos marque el camino por el que debemos andar. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea ese faro que necesitamos para entender tu voluntad, Señor, y aún para poder comprender lo que tienes para cada vida, cada familia y cada hogar. Gracias por esta mañana, por cada hombre y mujer que han apartado este tiempo, y gracias, Señor, porque sabemos que sobre todo tú estás en medio nuestro. En Cristo Jesús, amén y amén. ¿Sabe? Partimos como medida, y quiero partir con una frase que dice, es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que ha sido engañado. Mark Twain. Es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Hoy en día creemos, como Casa de Paz, como ministros, que la única fuente de revelación, la única fuente de direccionamiento, la única fuente donde encontramos la doctrina sana y la única fuente de enseñanza es la palabra del Señor. ¿Cuántos lo creen? No hay otra fuente, porque creemos que es infalible e inerrante, que tiene el plan salvífico de Dios para el hombre. Creemos fielmente en eso. Por eso creemos que la Biblia es la que nos marca el camino en momentos de crisis. Por eso creemos que la Escritura es la que nos marca cuál es la senda en medio de algunas posturas que hoy en día se creen, de algunas posturas que se predican o que se enseñan. Tal es el caso, y es lo que queremos hablar hoy, de algunos movimientos que se están levantando en la iglesia, como el movimiento del evangelio de la prosperidad, como el movimiento del evangelio profético y como el movimiento del ministerio apostólico. ¿Cuántos han escuchado hablar de estos movimientos? ¿Cuántos han visto enlaces? O sea, ya con eso usted entiende qué es prosperidad, qué es apostolado y qué es profetismo.
¿Cuántos han escuchado emisoras cristianas? Ahí usted encuentra prosperidad, apostolado y profetismo. Hay algo que se está moviendo fuertemente en las iglesias y es un movimiento sobre la doctrina de la prosperidad. Es un movimiento que enseña sobre que hoy en día existen los apóstoles y que hoy en día existen los profetas. Me llama la atención entonces saber por qué desde lo que nosotros creemos o enseñamos como Casa de Paz, pensamos o vemos a la luz de la Biblia que estas doctrinas no son así. Y es lo que quiero que hoy miremos a la luz de la Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque a veces se presentan confusiones, ya ha habido ciertas confusiones en algunos hermanos que han tenido algunas dudas, porque quieren asociar el tema del apostolado y el profetismo con el movimiento del Espíritu Santo. Entonces pensamos que donde hay gente que se ríe, donde hay gente que tiembla, donde hay gente que se cae, está el Señor. Pero a veces le quitamos el centro fundamental a lo que realmente es o quién es el Espíritu Santo. La palabra es muy clara cuando dictamina, cuando habla que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso es pretencioso creer que yo como predicador, a usted como creyente, puede convertir a alguien a Cristo. Usted y yo no podemos convertir a nadie. La única persona que convierte, que transforma el corazón del hombre es el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? No más. Entonces ahí es que es la función del Espíritu de Dios, donde en la regeneración y en la conversión del creyente se ve activa. El Espíritu Santo de Dios no se manifiesta, o la Biblia no me lo muestra, poniendo a reír a un grupo de gente. El Espíritu Santo no está en la Biblia donde gente empieza a temblar o donde gente empieza a sentir experiencias extrasensoriales que no están en la Escritura. Ahora, no le estoy diciendo eso no es de Dios, le estoy diciendo es que no minimice la acción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es más que eso. ¿Me van a entender? Esto con algunas, y vamos a ir mirando a la luz o a medida que avanzamos, sobre alguien decía, ¿qué es dejar mover al Espíritu? ¿Qué es limitar al Espíritu? Hay un documento que se llama el documento de la Didache. Es un documento que data de más o menos siglo 150, 160 después de Cristo. Es un documento que está datado o tiene dichos de los apóstoles. Esa es la última referencia que hay en la historia de apóstoles y profetas. Luego en el año 2011, 2001, vuelve a surgir el movimiento apostólico del cual quiero hablarle más adelante. Pero quiero leerle algo que habla la Didache, que es un escrito del primer siglo donde lo digo. La Didache son las instrucciones de los apóstoles. Es un libro que está allí y quiero leerle algo. Dice, pero con respecto a los apóstoles y profetas, obrad con ellos en conformidad con el Evangelio. Que todo apóstol, la palabra apóstolos traducía enviado, que todo apóstol cuando venga a vosotros sea recibido como el Señor. Pero no se quedará más de un solo día. Si es necesario, un segundo día. Pero si se queda 3 días, es un falso profeta. Y cuando se marche, que el apóstol no reciba otra cosa que pan hasta que haya cobijo. Pero si pide dinero, es un falso profeta. Luego sigue diciendo, no todo el que habla en el Espíritu es un profeta, sino el que tiene los caminos del Señor. Por sus caminos, pues, será conocido el profeta falso y el profeta. Y ningún profeta, cuando ordenare una mesa en el Espíritu, comerá de ella, pues de otro modo es un falso profeta. Y todo aquel que diga en el Espíritu, dadme plata u otra cosa, no lo escuchéis, porque es un falso profeta. Pero si os dice que deis a favor de otros que están en necesidad, que nadie le juzgue. Pero todo el que venga en el nombre del Señor sea recibido, y luego, cuando le hayáis probado, le conoceréis, porque discerniréis la mano derecha de la mano izquierda. Pero si no tiene oficio, proveed, que viva como un cristiano entre vosotros, pero no en la ociosidad. Si no hace esto, es que está traficando con respecto a Cristo. Guardaos de estos malos hombres. Siglo I. Y es la última referencia que usted y yo encontramos acerca de apóstoles y profetas. Pero vuelvo y le hago la pregunta. ¿Usted ha escuchado que hay apóstoles y profetas hoy? ¿Cuántos han escuchado eso? Que hablan de apóstoles, hablamos de profetas. Es interesante porque los padres de la iglesia del primer siglo no reconocían la autoridad apostólica como una autoridad jerárquica. Hoy en día pensamos, y hoy en día se vislumbra que está el pastor, el apóstol y el profeta. Entonces es en orden piramidal. Y entre mayor título, más ungido se es. Eso no es.
A la luz de la Biblia, el ministerio pastoral, maestro, apóstol o profeta son ministerios que están al servicio de la gente, que están para darse a la gente. No sé si me estoy dando a entender. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Está conmigo? Por eso es que usted, después de este escrito, que es el escrito de la Didache, usted no vuelve a hablar en ninguna otra época de la historia de la iglesia de apóstoles y profetas. Pero hoy en día estamos cundidos de apóstoles y profetas. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? ¿De dónde salieron? ¿Cómo se reproducieron? Se ríe una mano de Dios que uno dice, oye, esto es como una plaga, crece y se reproduce. No, es que no encontré otra manera, otra comparación, entonces borré eso. Pero se reproduce de alguna manera. ¿Por qué se reproduce de esta manera? Resulta que por allá, en el año 2001, aparece en escena un hombre llamado Peter Warner y habla de la nueva reforma apostólica. Dice que ahora está la unción apostólica. ¿Qué año? 2001. Desde el año 160 no se ha vuelto a hablar de apóstoles y profetas, pero en el año 2001 aparece un hombre que dijo que era la nueva reforma apostólica. Antes de ese año, usted encuentra algo que llamaron la lluvia tardía, donde la iglesia empezó a experimentar cosas raras. Por allá en el año 1948, en Canadá, la gente empezó a temblar y a hacer cosas. Hubo una fuerte oposición de la iglesia y los sacaron, porque dijeron eso no es de Dios. Y algunos más radicales empezaron a comparar este tipo de experiencias con un movimiento llamado Kundalini. ¿Cuántos han visto un video del movimiento Kundalini? Bueno, ¿cuántos saben qué es YouTube? ¿Cuántos saben que es una Biblia? ¿Sí saben qué es YouTube? Si no, por lo menos búsquela ahí. Pero usted busque en YouTube movimiento Kundalini. Búsquenlo, solo haga el ejercicio para que se dé cuenta qué era eso. La lluvia tardía era una experiencia tomada del movimiento Kundalini, donde la gente se revolcaba, la gente reía, la gente se zapateaba, y eran experiencias espirituales, pero no eran bíblicas. Un hombre fue allá y dijo, esto tiene que estar en la iglesia, lo adoptó y lo copió. Llegó a Estados Unidos y nosotros tendemos a replicar todo lo que viene de afuera. ¿Se da cuenta? O sea, nosotros copiamos todo lo que viene de afuera. Entonces luego surge un movimiento que es el Ministerio de la Risa Santa en Toronto, donde aquí habían iglesias enteras riéndose. ¿Por qué se ríen? Pues cuenta el chiste para todos, yo no lo entendí, le decía a uno. Y todo el mundo riéndose que porque el Espíritu Santo los ponía a reír. ¿Dónde dice eso la Biblia? Pero todos se reían. Hay algo que se llama emoción colectiva o inteligencia emocional. Busque acerca de ese tema y se dará cuenta lo interesante que es. Pero entonces la gente dijo, eso es el Espíritu Santo. Y en medio de todo eso surge entonces este hombre diciendo, es que yo soy el nuevo reformador apostólico en el 2001. Y dice lo siguiente: por muchos años el ministerio del apóstol había sido ignorado por la iglesia. Actualmente vemos cómo Dios está levantando en el mundo entero una nueva generación de líderes que son reconocidos a ser apóstoles de la iglesia. Faltó citar que cobraban $100 para que quisiera entrar a recibir la unción apostólica, ¿no? La pregunta es, si desde el siglo 160 después de Cristo se oye la última mención de apóstol y se deja muy claro quiénes eran y no apóstoles, porque hoy en día hay gente que se atreve a tomarse este tipo de afirmaciones. Lo primero que quiero entrar a hablar con ustedes en esta mañana es que a la luz de la Biblia creemos fielmente que los apóstoles y que los profetas no son necesarios para esta época. Así que si usted estaba pensando en ser apóstol y profeta, no tiene lugar acá. ¿Por qué? Porque a la luz de la Biblia no se necesitan apóstoles ni profetas. Díganle que tiene a su lado, ya hay mucho charlatán. ¿Por qué digo eso? Quiero mostrárselo. Quiero que alguien me ayude. Tengo muchos textos que no voy a hacer. Vamos a hacer como hicimos en la primera reunión. Yo se los voy a dar y usted juiciosamente los va a estudiar en su casa. ¿Amén? Bueno, y si no, no los estudia. Los que han estudiado la arquitectura, digamos, ven la arquitectura romana, los coliseos, ¿cómo hacían para levantar esas grandes edificaciones, esos grandes puentes cuando construyeron los canales, el acueducto y todo esto, si no tenían algún material para pegar? Es interesante que en los puentes o en lo que construían había algo que era la piedra angular. Y esa piedra está ubicada tan estratégicamente que sostenía todo el peso de la edificación. Si esa piedra se caía, se derribaba toda la edificación. Entonces Pablo, que tiene una visión griega, está diciendo, hay una piedra angular que es ¿quién? ¿Quién es la piedra que sostiene todo el edificio? Cristo.
Cristo es la piedra que sostiene todo el edificio. Pero sobre ese edificio que es Cristo hay un solo fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? El de los apóstoles y el de los profetas. Los apóstoles y los profetas fueron los hombres encargados de colocar el fundamento que fue Cristo. Por eso hablar de apóstoles y profetas hoy en día es hablar de ministerios que no necesitamos, porque el fundamento que es Cristo ya ha sido colocado. ¿Me estoy dando a entender? Querer decir necesitamos apóstoles y profetas es querer decir necesitamos otro fundamento. Y yo le hago la pregunta, ¿para qué necesitamos otro fundamento si ya tenemos la palabra de Dios que nos enseña toda verdad? No sé si estoy siendo claro hasta ahí. ¿Vamos bien hasta ahí? Por eso es interesantísimo y por eso pensamos y decimos que hoy en día nos reconocemos ministerio apostólico y ministerio profético. Porque el fundamento ya fue colocado sobre la doctrina de los apóstoles. No necesitamos otra doctrina. Pero también creemos que los apóstoles modernos deben recordar que el Señor Jesucristo llamó solo a 12 hombres como sus apóstoles. No hay más ejemplos en la Biblia y por eso es que a los apóstoles primarios o los apóstoles que hay en la Biblia se les conoce con el nombre de apóstoles de los fundamentales, o sea, los que pusieron, los que Jesús usó. Y ellos tenían que tener cierto requisito. A la luz de la Escritura hay 4 características que deben tener los apóstoles. Por eso nosotros no reconocemos el ministerio apostólico, porque no cumplen las características que debían cumplir los apóstoles. ¿Cuáles eran estas características? Número 1, ¿cuál es el criterio bíblico para ser apóstol? Número 1, el apóstol tenía que ser un testigo físico de Cristo resucitado. El apóstol tenía que ser un testigo físico de Cristo resucitado. No voy a leer todas las citas, simplemente las voy a anunciar para que usted las anote. Hechos 1:22, Hechos 10:39 al 41, Primera a los Corintios 9:1, Primera a los Corintios 15:7 al 8, donde habla que Pablo es el último apóstol, donde no hay más apóstoles. Vuelvo y leo Hechos 10:39 al 41, Primera a los Corintios 9:1, Primera a los Corintios 15:7 al 8 y Hechos 1:22. Ahí me muestra que el primer criterio para el que quería ser apóstol era ser un testigo físico de que Cristo había resucitado. Pregunta, ¿los llamados apóstoles de hoy pueden asumir que han sido testigos físicos de la resurrección de Cristo? Es imposible. Históricamente sería imposible. Por eso es que número 1, no reconocemos ministerios apostólicos porque no cumplen el criterio bíblico. ¿Cuál es el segundo criterio bíblico para un apóstol? Estar dispuesto a sufrir persecución hasta la muerte. ¿Será que es la visión apostólica que hoy en día? O donde no los podemos tocar porque se les va la unción. Donde son los ungidos de Jehová. Donde no hacen del cuerpo sino del espíritu. Son tan espirituales que uno dice, Dios mío, esta gente no necesita comer. Mire que a mí me llama la atención todo esto está en Hechos 5:18, 40 y Lucas 11:49. Usted tiene que mirar cómo murieron los apóstoles. Históricamente ningún apóstol murió, solo Juan murió de vejez, pero torturado. ¿Cómo muere Juan? Quemado por aceite hirviendo, dice la tradición. La historia nos lo ubica en la isla de Patmos, encadenado de manos y tobillos, cadenas a 30 centímetros, donde comía y hacía sus necesidades encima. Y así muere el gran hombre de Dios, Juan, que es el único que parece que muere de vejez, pero ¿de qué manera? De resto, todos los apóstoles mueren de la manera más trágica. ¿Por qué? Porque el apóstol tenía claro que tenía que estar dispuesto a sufrir persecución, aún a la muerte, por causa de su Señor. ¿Sabe? Un comentarista decía, muchos hoy en día quieren la corona, pero no las sandalias del Maestro. Y debemos entender que los apóstoles eran los hombres que entendieron que seguir la causa de Cristo les costaba sufrimiento y muerte cruel. Por eso es no sé qué palabra usar, una locura hablar de apóstoles hoy en día, donde relacionamos el ministerio apostólico con grandeza, con multitudes, con fama, con riqueza y con gloria. Donde los apóstoles bíblicos eran personas que sufrieron, que murieron de la manera más trágica algunos. Entonces, por eso a la luz de la Biblia no creemos que haya apóstoles hoy en día. Por eso, si usted quiere ser apóstol, ahí está la ventana.
Bíblicamente no sé cómo acomodarlo. Tercer criterio, el apóstol tenía que ser nombrado por el mismo Señor Jesucristo. El apóstol tenía que ser nombrado por el mismo Señor Jesucristo. Marcos 3:14, Lucas 6:13, Hechos 1:2 y 24, Hechos 10:41 y Gálatas 1:1. Vuelvo y le repito, igual si no alcanzan a tomarlos todos, ahí queda la grabación, pero vuelvo y se los leo. Marcos 3:14, Lucas 6:13, Hechos 1:2 y 24, Hechos 10:41 y Gálatas 1:1. No hay ningún ser humano que hoy pueda decir que Cristo lo nombró apóstol. Por eso es que en la jerarquía apóstol-profética, el apóstol está por debajo del profeta, y el que nombra a alguien apóstol ahora es el profeta, porque es mayor al apóstol, ¿no? Es una jerarquía que ellos han inventado. Solo hay un hombre, que no voy a decir de cómo se llama, pero él trabajó mucho el tema de la cuarta dimensión. Y este hombre decía algo, y es que Cristo se le había aparecido y le dio la nueva revelación de la cuarta dimensión. Ahora, es curioso que dice que Cristo se le apareció vestido de bombero y le dio una nueva revelación. Número uno, no sé qué nueva revelación le dio, si ya está la escritura. Y número dos, no sé qué se fumó para haberlo vestido de bombero. Me parece que es una manera irreverente de hablar de la aparición de Jesús, cuando a Juan, cerrando el Apocalipsis, habla de la aparición de Cristo de una manera gloriosa. ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Entonces es un atropello contra la revelación bíblica decir que Cristo se puede aparecer y más vestido de bombero, a darle la revelación a una sola persona, que es un apóstol o un profeta. A la luz de la Biblia, el apóstol tenía que ser nombrado por el mismo Jesucristo. Por eso nosotros no reconocemos ministerios apostólicos acá. Y por eso usted en Casa de Paz no verá a nadie que viene a predicar de una visión profética o apostólica, o no verá a nadie que viene a ungirme a mí o al pastor Lino como apóstoles y profetas. Si quieres te ungimos, pastor, pero nadie como apóstol y profeta, porque a la luz de la Biblia no puede ser. Y por último, otro punto, criterio bíblico para el apostolado, no era solo que tenía que ser testigo físico de Cristo, que estar dispuesto a sufrir persecución, que tenía que ser nombrado por Jesús, sino el apóstol tenía que demostrar su llamado con señales. Qué interesante que es el último de los 4 requisitos. Tenía que demostrar su llamado con señales. Y quiero hablarle algo de esto. Segunda a los de Corintios 12:12, Mateo 10, 1 al 2, Hechos 2:43 y Hechos 4:33. Ahora, muchos de los llamados apóstoles dicen tener o demostrar su llamado con señales. Pero hay 2 pasajes que son fundamentales en la Escritura. Mateo capítulo 7 dice: en aquel día muchos me dirán. ¿Lo ha leído? ¿Sí lo ha leído? ¿En dónde está? En la Biblia, ¿cierto? Mateo dice: en aquel día 7 muchos me dirán, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos. ¿Y qué le dice la Biblia? Que Jesús les dice: sigan a las sillas VIP, porque hoy hay sillas VIP para apóstoles. Sigan a las sillas VIP. ¿Dice eso la Escritura? Mi Biblia no. Mi Biblia dice que el Señor les dice: yo no los conozco, apártense al infierno. Pero hacen señales y milagros, claro. Juan, escribiendo en Apocalipsis, dice: y en los postreros días muchos harán señales por mano de demonios, porque es que Satanás también tiene poder. ¿Quién dijo que? Y aquí hablamos de que el diablo era una fuerza activa. Si usted lee la biografía de Enrique Gómez, ¿cuántos saben quién es Enrique Gómez? Usted lee la biografía del pastor Enrique Gómez y era uno de los brujos más fuertes de Colombia. Él, en su libro El campo de guerra espiritual, dice que él iba para Cúcuta a encontrarse con Satanás, que era un brujo tan fuerte que con una mirada paralizaba a una persona. Y habla de experiencias de brujos que pueden matar a alguien con un rezo, con una mirada, una cosa terrible en el mundo espiritual, porque Satanás también tiene poder. Entonces usted no puede venir a decirme a mí que alguien es apóstol hoy en día porque hace un milagro, porque el diablo también los hace y Satanás se viste como ángel de luz. No sé si estoy siendo claro. ¿Sí estoy bien hasta allí? Y perdóneme esto que voy a decir, lo voy a decir textual y es súper grotesco, pero me toca decirlo. Estábamos hace algunos años mirando un canal cristiano y vimos a uno de estos pseudoapóstoles decir algo que me pareció, eso fue lo que a mí me llamó la atención, a decir: esto está mal, esto no puede ser así. Decir a un hombre de estos que, y vuelvo y pido perdón por lo que dijo iba a decir esta bestia, pero no por lo que dijo este señor, y es que él llega y dice: Cristo, él dijo:
Dios es como una prostituta que si usted le paga, le abre las piernas para su milagro. Y una iglesia de miles de personas dijo amén. ¿Y nosotros qué podemos decir frente a eso? Amén son los que dijeron amén. Cristo es como, uno puede pensar en eso. Por eso es que eso va tan ligado. Pensamos que la gente que tiene el poder apostólico tiene la autoridad de desatar bendiciones que no les competen. No sé si estoy siendo claro hasta allí. Por eso es que nosotros, a la luz de la Biblia, decimos no hay apóstoles hoy en día, porque nadie cumple los requisitos para ser llamado apóstol. ¿Usted quiere ser apóstol? Vaya, abra iglesias, predique, sea un enviado del Señor. Y apóstol también habla como de un representante, alguien que va en representación de Dios, alguien que habla de lo que Dios está haciendo, que expande el evangelio, no que llena para su gloria y se engorda y se embucha y trata a los demás como sirvientes. Eso no es un apóstol a la luz de la Biblia. Por eso nosotros no aplaudimos ni aceptamos el ministerio apostólico. No sé si me estoy dando a entender, porque nos quita todo lo que es realmente Dios. Por eso mismo nosotros no creemos en profetas. Por eso usted, tal vez de 3 o 4 años para acá, se da cuenta que nosotros no traemos profetas. ¿Qué era un profeta? Sería bueno que partiéramos de la base de qué era un profeta. Pensamos que profeta, y tenemos la idea que profeta es el que me habla de cosas lindas y buenas. Entonces usted se da cuenta que profeta es el que le dice que le va a ir bien en la vida, que Dios le va a restaurar su vida, que usted va a viajar, que va a tener plata, que sus sueños se van a lograr. Y por eso es que cuando viene un profeta usted dice, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? Dios habla, porque la gente se emocionaba por eso, porque pensábamos que eso era un profeta, el que venía a traerme cosas, buenas noticias de parte de Dios. Pero a la luz de la Biblia, eso no es un profeta. ¿Me estoy dando a entender? Por eso es que si usted sigue pensando o creía que es que me habló el profeta tal, que es que, porque hay gente que se toma unas atribuciones de parte de Dios. En cierta ocasión vino alguien aquí a la iglesia y me dijo, pastor, tengo una palabra de parte de Dios para la iglesia y su vida. Y yo le dije, amén, muchas gracias, pero hagamos una cosa, si Dios le puede hablar a usted, pues que me hable a mí. Entonces me dijo, no sea arrogante. Le dije, no, es que porque habla usted a mí, no, si somos igual de pecadores. ¿No fuimos redimidos por el mismo Cristo? Entonces, ¿por qué a usted le va a hablar y a mí no? Si Dios tiene algo que decirme, no necesita mensajeros, pues que me lo diga a mí. Y me dijo, no sea pedante. Le dije, pedante no, es que ¿por qué le va a hablar a usted y a mí no? No me interesa lo que tenga que decirme ni a mí ni a la iglesia. Porque si yo quiero que Dios me hable, ¿a dónde voy? A la Escritura. Allí a la Escritura. Un autor dijo, la Biblia es el único libro que cuando se lee, su autor está presente. ¿Cuántos lo creen? Cuando yo la leo, sé que Dios está ahí. Entonces, ¿por qué Dios tiene que mandarme razones con otro? Ay, pastor, no sea rabón. No, no es rabón. Es que porque a ella le habla y a mí no. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, no entiendo. ¿Por qué le va a hablar a un otro así? No necesito de eso. Yo no necesito de mensajeros. Yo tengo al Espíritu Santo que me guía a toda verdad. Por eso usted no necesita andar corriendo que allí está el profeta fulano de tal para que le diga, así te dice el Señor, te va a ir bien en la vida, vas a alcanzar tus sueños, vas a viajar, vas a tener dinero, todo lo que sueñas Dios te lo va a dar. Eso se lo puedo decir yo y no le cobro. Que se cumpla o no es otra cosa, y si se cumple no quiere decir que Dios esté ahí, porque los milagros y señales no son evidencia de que Dios esté ahí. No sé si me estoy dando a entender. ¿Cuál era el criterio bíblico para el profeta? En la antigüedad había muchas palabras que definían al profeta, pero no quiero entrar en detalles por eso. Pero habían profetas que se llamaban de forma genérica, otros porque veían las estrellas, otros porque cobraban por el oficio, pero había otro tipo de profeta en la antigüedad que era el que no podía callar la palabra, que la palabra de Dios lo consumía y necesitaba hablarla, que le era obligación de parte de Dios hablar la palabra. Pero no era la palabra bonita. Por eso es que en la antigüedad, cuando un profeta decía, así dice el Señor, la gente no hacía fila para escuchar lo bonito que iba a decir. Era porque sabía que venía algo de parte de Dios. ¿Cuáles son entonces, hermanos, las características del profeta? Yo encuentro 3 o 4 en la Escritura, aparte de la función. Número 1, la profecía bíblica es la que trae una denuncia de parte de Dios. La profecía moderna lo que hace es alimentarle sus sueños, sus esperanzas. ¿Y está malo? No.
El problema es que usted no viene aquí a que le alimenten los sueños y las esperanzas, o si no vaya a una charla de motivación personal, lea libros de autosuperación. Cuando usted viene a la iglesia, usted viene para que Dios le enseñe cuán pecador es y cuánto necesitamos de Cristo para ser salvos. A eso es que venimos. Para que me digan cosas bonitas, tengo a mi esposa. Y no tengo que pagarle para que me las diga. No sé si me van a entender. Estábamos una vez en una iglesia. Yo era pastor de jóvenes. Yo tenía una novia. Toda la iglesia estaba ayunando y orando para que terminara esa relación. Éramos más de 400 o 500 personas en ese entonces. En esa iglesia yo era pastor de jóvenes. Todo el mundo orando y ayunando para que termináramos esa relación. Trajeron a un profeta. Y entonces él me llama a mí y la llama a ella. Y nos dice, tengo una palabra de Dios para ustedes. Y nos dice a ella y a mí, Dios los va a bendecir y les va a dar 4 hijos y van a tener una vida esplendorosa. Claro, yo después me la encontré, ella tiene 2 hijos por aparte y yo tengo 2 hijos, se cumplió la palabra. No hay que buscarlo para quemarlo. Ese mismo día, este hombre le dice a una chica que cantaba en la alabanza, a un pianista y a una chica en la alabanza, y él los llama. Y les dice, Dios tiene un ministerio para ustedes 2 y los va a sacar a las naciones. La chica era casada. Entonces, ¿cómo así? Entonces, ¿que deje al marido y se vaya con el pianista? Porque usted le está dando una palabra de parte de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Porque es que ahí viene el profeta, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? Por lo que usted quiere escuchar. Porque no van a pagar una millonada para traer a alguien para que lo haga sentir mal. Pero el profeta, a la luz de la Biblia, era la persona que traía una denuncia de parte de Dios. Usted lee todos los profetas y se caracterizaban porque traían una denuncia para el pueblo. ¿Y qué denunciaban? El pecado, la maldad, la injusticia que tenía el pueblo. No cosas bonitas. Por eso cuando decía, así dice el Señor, viene algo de parte de Dios. La gente no corría como hoy en día buscando al profeta, ¿qué me va a decir? Hay iglesias donde dicen, ¿quién viene por primera vez? Tengo palabra para usted. ¿Quién viene por segunda vez? Este le va a dar palabra. ¿Quién viene por tercera vez? Y es la misma vaina. Pero a la luz de la Biblia, el profeta traía una denuncia de parte de Dios. Solo un ejemplo. Abdías. ¿Cuántos capítulos tiene Abdías? Ay, pastor, ¿hay Abdías en la Biblia? Sí. Abdías solo tiene un capítulo. Abdías, en el capítulo 1, versículo 2 y 3, y versículo 11 y 14, se lo voy a leer rápidamente. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haberte encontrado o entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste. Y usted se da cuenta que es solo una denuncia de parte de Dios. Y usted lee todos los profetas. Por eso nosotros decimos, hoy en día no pueden haber profetas, porque el profeta no cumple la función. Y el profeta tenía la obligación de parte de Dios de no callar la palabra, y lo primero que traía era una denuncia. Lo segundo que traía el profeta era un anuncio de parte de Dios. O sea, traía juicio de parte del Señor. ¿Cuántas profecías modernas ve usted hoy en día que le anuncian a la gente el juicio? Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. O sea, el profeta primero traía una denuncia y luego hacía un anuncio de parte de Dios. Díganle al que tiene a su lado, Dios no anuncia viajes. O sea, no venga por eso. Porque es que el anuncio de Dios es corregir su camino y el mío para que no nos vayamos al infierno. ¿De qué le sirve que conozca el mundo si va a terminar en el infierno? ¿De qué le sirve que conozca el mundo si se va a perder su hogar porque usted no cambia su pecado? ¿De qué le sirve que conozca el mundo si su vida se sigue perdiendo y sus hijos siguen igual? De nada. Por eso es que el profeta venía, traía un anuncio y una denuncia de parte de Dios para luego llegar a un llamado a buscar el rostro de Dios. Jonás 3, 5 al 10, no lo voy a leer por tiempo.
Jonás 3 del 5 al 10. Entonces yo le pregunto, ¿habrá profetas hoy en día? ¿Habrá profetas hoy en día? ¿Habrá gente que cumpla estas? Y no le estoy diciendo que no exista el ministerio profético. Le estoy diciendo es que un profeta tiene que cumplir estas características. Si usted lo encuentra, uno puede decir es un profeta que viene de parte de Dios. Pero si es un hombre que viene a hablarle de plata, riquezas y gloria, yo pongo en entredicho su ministerio profético. Porque es que el profeta es alguien que habla en parte de Dios. Y yo no necesito que alguien venga a hablarme de parte de Dios, porque yo ya sé lo que Dios me quiere hablar. Para eso tengo la Biblia, que es la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Mira algo interesante. Bill Hamon, que es un gran profeta hoy en día, dice: Dios todavía desea que su voluntad se exprese verbalmente. O sea, no te necesitamos, Espíritu Santo. Por esto ha establecido el ministerio profético como una voz de revelación e iluminación que muestre la mente de Cristo a la raza humana. No necesitamos al Espíritu Santo porque tenemos a los profetas que nos muestran cuál es la voluntad de Dios. ¿Para qué la Biblia? Si los tenemos a ellos, entonces. Este hombre, Bill Hamon, sigue diciendo: el Señor también usa este ministerio para dar instrucciones específicas cómo se debe cumplir su voluntad divina en la vida de un individuo. Claro está que el ministerio del profeta no es para añadir o omitir porciones de la Biblia. Al contrario, es para traer claridad y para dar más detalles sobre lo que ya está escrito. ¿Para qué necesitamos entonces al Espíritu Santo? ¿Para qué? Si vamos a tener a los profetas que nos dan claridad sobre el texto bíblico. Y termina diciendo: más importante aún es que Dios nos manda a procurar y desear el ministerio profético. ¿Dónde dice eso la Biblia? No sé. Pero según el ministerio profético moderno, y estaba mirando que día un video donde veo una profeta y hacían todo un video donde esta mujer hacía un culto y venía gente de muchas partes a pedirle perdón porque había hablado mal de ella. Entonces la persona que grababa, había gente que lloraba, otros se le arrodillaban pidiéndole perdón y le decían a ella: perdónanos porque hablamos mal de ti, que tú no eras una profeta. Y esta mujer, esta pseudo profeta llamada Ana Méndez, decía: ¿sabes algo? Hoy se quita sobre ti, le dijo, la maldición por hablar mal de mí. Entonces yo fui a Mateo, donde Jesús dice: bendigan a los que los maldices, bendigáis y no maldigáis, no paguéis mal por mal. Yo dije: voy a romper esta parte de la Biblia porque ella ya dijo que no. Ella dice: hoy se quita sobre ti la maldición que había por hablar de mí y lo que se había secado. Yo le dije: sí, el cerebro, porque pastor haciendo eso, pues, ¿qué más tiene seco el cerebro? Y habían cientos de personas pidiéndole perdón y perdón la frase, esta vieja, para que les redimiera de la maldición por hablar de ella. ¿Para qué te necesitamos, Jesús? Si ya hay gente que puede redimirnos de la maldición. ¿Me estoy dando a entender? Por eso no creemos en profetas ni en apóstoles. Primero a los Corintios, capítulo 14. Yo sé que este sermón no es de muchos amenes, pero alguien tenía que decírselo. Primero a los Corintios, capítulo 14, versículo 3. ¿Lo tiene? Mire lo que dice: pero el que profetiza, hable a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza, habla a los hombres ¿para qué? Edificación. Interesante que el término edificación que usa el apóstol es un término que habla de promocionar al crecimiento. En este contexto, ¿de qué está hablando? ¿Al crecimiento qué? Espiritual. O sea, cuando venía una palabra profética, era para llamar a la gente al crecimiento espiritual. Exhortación, apremiar a alguien para que siga un curso de conducta, tiene que ver con amonestar. Sigue el mismo o la misma línea de lo que era el profeta. Amonestar, consolación, aliviar o alentar. ¿Sabe cuál es el gran problema que hay? Y me gusta mucho algo que hizo un comentario. Exhortar y consolación provienen de la misma raíz griega parakalao, que significa llamar a un lado. La gente le tiene miedo al ministerio profético y apostólico, y les digo miedo por lo que he visto en los videos. En cierta ocasión estaba en una iglesia donde, gracias al Señor por su misericordia, el pastor ha cambiado su visión de lo que es un profeta y un apóstol.
En ese entonces estábamos en un lugar y el pastor se paró en el altar. La iglesia estaba llena, tal vez unas 200 personas. Había un señor al fondo sentado en la silla, de la última silla. El pastor se para acá y dice: así dice el Señor. Usted, varón, estuvo tomando anoche. Usted viene tomado a la iglesia. Usted no sé qué. Y le metió una levantada delante de todo el mundo. Pero lo boleteó hasta donde no más. Yo decía: ahí está el Señor. O sea, eso me muestra poder sobre el otro. Eso me muestra que yo téngame miedo porque les saco a relucir sus pecados. Esa es la imagen que queda. Eso no es lo que me dice la Biblia. Por eso me gustó mucho, y mirando esa palabra, llamar a un lado. Alguien que tiene el Espíritu de Dios no lo va a usar para avergonzar a nadie. Lo va a llamar para hacerlo crecer espiritualmente, para exhortarle que camine como Dios quiere y para alentarlo a que siga la vida cristiana. Esa fue la última vez que fuimos a ese señor en la iglesia. Él y toda su familia se fueron. Claro, antes terminó el culto ahí. O sea, antes. Y en muchas ocasiones pasaba. En muchas ocasiones pasaba cuando yo estaba con la chica por la que toda la iglesia estaba orando para que termináramos. Claro, no me convenía. Yo era muy bueno para ella. No, ambos no éramos para Dios. Era una gran mujer, pero definitivamente no teníamos compatibilidad. Y yo vi muchas veces llamarnos y hacernos escarnio público y lo que usted quiera. Y yo después pensaba, cuando empecé a pensar y no a andar como las masas, a decir qué es realmente lo que la Biblia dice frente a esos temas. ¿Es un profeta? ¿Es un apóstol? ¿Es un charlador? ¿Es alguien que me está manoseando el bolsillo? ¿Es alguien que me está generando temor psicológico, emoción colectiva? ¿Qué es eso realmente? ¿Qué dice la Biblia de lo que es un profeta y qué dice la Biblia de lo que es un apóstol? Por eso es que un profeta, hermano, y la falsa profecía es la que vemos hoy en día, pero no es la que la Biblia me muestra. La línea entre aclarar la escritura y añadirle es ciertamente muy fina. Pero la escritura no se aclara escuchando a alguien que piensa que tiene el don de profecía. La escritura se aclara cuando se estudia cuidadosa, diligentemente y responsablemente. Cuando usted va, por eso es que aquí les fregamos tanto: vaya a los discipulados, entre al seminario, haga las escuelas de formación, para darle herramientas para que estudie la Biblia y no venga alguien a decirle. En estos días, una muchacha de la iglesia nos dice: pastor, se me acercó alguien que asistía a la iglesia a decirme: estoy yendo a un lugar donde Dios me dio profecía, quiero ir a darte una palabra para tu hogar y para ti. Ella me decía, yo le dije: no, mija, en la iglesia me han dejado eso muy claro. Si usted quiere, la espero sola para que tome tinto, pero no me va a traer a nadie a que me diga algo que no necesito escuchar. Si yo necesito que Dios me hable, ¿a dónde voy? A la Biblia. ¿Quiere que Dios le hable? Vaya a la escritura. Vaya a la escritura. Ay, que necesito que Dios me hable audiblemente, dijo un pensador reformado. ¿Quiere que Dios le hable audiblemente? Lea la Biblia en voz alta. Y Dios le va a hablar, porque es la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero necesitamos no dejarnos engañar, hermano. Necesitamos entender, y quiero ir cerrando con estas conclusiones. Número 1, la palabra profética más segura ya la tenemos, y es la palabra del Señor. Número 2, la palabra que nos da vida eterna ya ha sido dada, y es la palabra del Señor. La palabra que ha sido dada nos conduce al conocimiento de Cristo, que es lo que necesitamos. Y por último, con el cierre de la escritura o del canon, creemos que la profecía y que los apóstoles son ministerios que no se requieren. Hoy en día necesitamos pastores y maestros. Pastores para que apacienten la grey y maestros para que nos enseñen a escudriñar las escrituras. Pero no apóstoles, no profetas que nos vengan con otro fundamento o con charlatanería que a la luz de la Biblia no concuerda. Por eso es que la gente, cuando está en crisis y en problemas, en vez de correr a la Biblia, corre a ver qué le dice a alguien. Yo quiero invitarlo a que, si usted está en problema o en crisis, corras a la presencia de Dios. Si usted está en angustias, corra a ver qué le dice la Biblia. Léala para ver qué tan pecador es y por qué le está pasando lo que le está pasando. Pero no vaya a que le den contentillo, a que lo llenen de ilusiones, pero que su vida tal vez se pierda en el infierno. Vaya a la palabra de Dios, donde Dios siempre tiene algo para decirnos. Quiero invitarle a que cierre sus ojos, por favor.
Si desea más información, escríbanos al correo iglesiacasadepaz@gmail.com. Conoce más de nosotros en nuestro fanpage de Facebook, Casa de Paz, Iglesia Cristiana. Iglesia Casa de Paz. Más que una iglesia, una familia.